Saludos profesora, soy Antonio Salazar y en este video de aquí le voy a presentar los temas que me envió para exponer para la mejora de promedios. Entonces, empezando por el primer tema, que es el panorama histórico y cultural de la literatura clásica. Pero, para entender este tema de aquí, es necesario saber qué es la literatura clásica. Entonces, nosotros definimos a lo que es la literatura clásica como aquella que fue producida durante la época del Imperio Romano o de la antigua Grecia, y que a su vez esta forma parte del canon occidental. Y esto de referirnos a que pertenecen al canon occidental, nos referimos a que pertenezcan a la base de la cultura occidental. Y no solamente que pertenezcan a la base, sino que tengan todavía vigencia a día de hoy, que tengan relevancia en esta cultura, como lo serían los poemas homéricos, que a día de hoy se los siguen estudiando. Sabiendo ya lo que es la literatura clásica, voy a darles un poco del contexto de lo que es el surgimiento de la literatura griega. Los territorios griegos inicialmente estaban controlados por los aqueos, una antigua civilización, pero estos al pasar del tiempo fueron perdiendo territorio, y esto en especial con la consolidación de Macedonia por parte del rey Filipo II. Macedonia era un estado griego, por lo tanto, con su consolidación sobre el territorio, su cultura también se expandió, y es durante estas épocas que aparece la literatura griega. Sabiendo ya el contexto del surgimiento de la literatura griega, pasaríamos a la otra parte de la literatura clásica, que es la literatura latina. Nos remontamos al siglo VIII a.C., donde varias tribus latinas, acentuadas en la península itálica, que sería la actual Italia, deciden conformar una federación, que posteriormente pasaría a ser el Imperio Romano. Y durante la época del Imperio Romano es que la literatura latina tendría especial auge. Y esta literatura latina tendría gran influencia de la literatura griega, pues los griegos no solamente influenciaron su literatura a los romanos, sino toda su cultura. Y de esta manera conoceríamos el contexto del surgimiento de la literatura clásica, que influenciaría la literatura occidental durante cientos de años después, hasta la época actual. Entonces, sabiendo esto, seguiríamos con el siguiente tema, que es el plagio. Cuando nos referimos a plagio, nos referimos al robo de la propiedad intelectual de otra persona o el uso de esta sin dar créditos o hacer referencia a ella. Por ejemplo, cuando un político da su discurso y las palabras que da en ese discurso ya han sido mencionadas anteriormente por otro político, pero no menciona a ese otro político como referencia o como inspiración, está cometiendo plagio. Y también, cuando uno hace una investigación y no dice la fuente de la que sacó esos datos, está cometiendo plagio. Entonces, para evitar nosotros cometer plagio, utilizamos las citas. Estas tratan en resaltar la parte que extraemos de la obra intelectual de otra persona y darle créditos al autor de esta. El formato más conocido de estas citas es el formato APA, de la American Psychological Association, el cual es utilizado en documentos de investigación de tipo académica o incluso de tipo científica. Dicho esto, seguiríamos con el siguiente tema, que es el arte, la cultura y los valores griegos. Y es importante saber este tema porque los antiguos griegos heredaron al mundo occidental gran parte de su cultura. Entre las expresiones artísticas de la antigua Grecia, podríamos resaltar los eventos y festivales que se realizaban en honor a los dioses. Es de estos eventos y festivales que incluso nacería el teatro o las olimpiadas. También podríamos resaltar a los aedos, que eran personas que viajaban de pueblo en pueblo, contando historias acompañados por instrumentos musicales. Y es de esta manera que se conocían en la antigua Grecia las historias de los dioses. Entre la cultura griega podríamos resaltar su religión, que a diferencia de muchas otras religiones, esta no tenía dogmas. Sus dioses eran antropomorfos, o sea, de forma humana o humanoide, e incluso podían interactuar en la vida de las personas. Y hablando de las cosas que los griegos consideraban virtudes, tenemos 4 cosas que los griegos consideraban especialmente al momento de formar su moral, con la que cada ciudadano de Grecia debía formarse. Estas eran la templanza, la prudencia,
la justicia y la fortaleza. Estas 4 virtudes griegas pasarían incluso a formar parte de otras culturas cientos de años después. Habiendo terminado ya este tema, seguiríamos con el tema de la diglosia. La diglosia es un fenómeno que ocurre cuando existen dos lenguas en una misma región, pero con distinto estatus social. Este fenómeno trata de la desaparición de la lengua con menor estatus social y la popularización de la lengua con mayor estatus social. Un caso conocido de este fenómeno es lo ocurrido durante la época de la conquista del continente americano. Las lenguas originarias del continente americano fueron desapareciendo, mientras las lenguas originarias del continente europeo fueron ganando gran popularidad en el continente americano incluso hasta el día de hoy. Seguiríamos con el tema del teatro griego, y es que el teatro actual se origina en la antigua Grecia con el ditirambo. Este inició como una plegaria hacia el dios Dionisio, que se hacía en coro, pero eventualmente se fue modificando y apareció un personaje, el cual hablaba al coro y el coro le respondía. Eventualmente empezaron a aparecer más personajes y empezaron a interactuar entre ellos. Y con el pasar del tiempo el coro fue desapareciendo dejando solo a los personajes. El teatro griego se desarrollaría en una estructura de piedra, la cual no solamente tenía el objetivo de mantener a los griegos cómodos, sino que con su peculiar forma lograba amplificar el sonido para que llegara a todos los espectadores. El teatro griego sería heredado por los romanos, los cuales posteriormente harían pequeñas modificaciones, como separar las gradas dependiendo del estatus social de los espectadores. Dicho esto, seguiríamos con el tema de la literatura latina. Y es que la literatura latina, como mencionamos antes, nació junto con el Imperio Romano y tuvo gran influencia por parte de la literatura griega. Esta literatura estaba escrita en el idioma latín y a diferencia de la griega añadió otras cosas, como la sátira, que tenía un propósito de comedia o humor, o incluso un propósito moralizador. La época de mayor auge de la literatura latina es durante los mandatos de Julio César y César Augusto, entre los años 100 a.C. al 14 después de Cristo. Y es durante esta época que tiene mayor esplendor la literatura latina, porque es durante estos años que los autores latinos más reconocidos desarrollan sus obras, como Virgilio, Ovidio, Séneca u Horacio. Y esta literatura de aquí influenciaría el mundo literario durante los próximos cientos de años, incluso hasta el día de hoy. Y con eso hemos terminado esta exposición. Espero le haya gustado, profesora, y nada más que decir. Muchas gracias.